Bendecidos, mis amados hermanos. Sean muy bienvenidos como todas las veces que predicamos la palabra de Dios que le damos, sabiendo que la sabiduría de Dios se manifestará en este momento con estas enseñanzas de la palabra de Dios. Les damos muchas gracias por estar siempre atentos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos está diciendo. Y lógicamente, pues el que nos conviene es a nosotros mismos, lo que es escuchar la palabra de Dios, cómo Dios nos está hablando, qué dirección nos está dando. Porque Dios sigue siendo Dios, no cambia, mas nosotros tenemos una transformación en el alma en la cual vamos a poder caminar en lo que es el reino de Dios, como Dios así lo ha establecido, no como nosotros. Estaba preparando un día un mensaje para una iglesia en la cual tengo que ir a predicar, y hablaba de la locura de este evangelio, la locura de esta predicación. Y de verdad que para muchas personas que no comprenden la palabra de Dios es una locura. Pero nosotros que tenemos la revelación del Espíritu Santo, vamos entendiendo día tras día lo que es la palabra de Dios. Claro, para algunos, pues que no hayan entendido este mensaje, lo quieren analizar, lo quieren razonar naturalmente, no espiritualmente, se van a molestar, van a decir que estamos locos, que no es de esa manera, pero vamos a creer lo que dice la verdad de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando acerca de un evangelio perturbador. Estamos hablando de lo que es el evangelio, un evangelio perturbador. Y leamos en Mateo 24:14 que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Permíteme agradecerle mensaje que me mandó una hermana, creo que es así como se dice, Morillo, de Venezuela, porque me envió unas palabras que me inspiraron a seguir predicando la palabra de Dios. Ella me da el testimonio de lo que sucedió con ella, con una enfermedad. Ella escuchaba a un hombre de Dios hablando la palabra del Señor. Y me imagino que era hablando también de la sanidad, de que la enfermedad no proviene de Dios. Y mucha gente decía que no, que estaba loco, que era falso y de todo. Y ella se mantuvo creyendo en la palabra de Dios. Se mantuvo en fe, confesando la palabra de Dios, visualizándose sana hasta que recibió o se manifestó esa sanidad que Cristo había pagado en la cruz del Calvario. Y ella me decía que al escuchar este mensaje que estábamos hablando acerca de que las enfermedades no vienen de Dios, de que Dios no disciplina por enfermedades, de que no es voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos, y tantas cosas más que estuvimos enseñando en ese video, ella me dijo, pastor, maestro, voy a enviar estos mensajes a muchas otras personas para que escuchen la verdad de Dios. Yo quiero decirle que esas palabras han inspirado mi vida, más que motivar, porque motivar es del alma, pero del espíritu. Me inspiraron de tal manera de seguir predicando la palabra de Dios, aunque muchas veces lo que digo para muchas personas no está bien, porque es algo nuevo, no nuevo en el sentido porque está escrito hace más de 2000 años, sino nuevo para nosotros, que nos confrontan con la palabra de Dios, con una dirección totalmente diferente, con una mente totalmente diferente, con la mente de Cristo, con una conciencia desarrollada en lo que es la bendición de Dios, porque Santiago capítulo 1, verso 17 dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre Celestial. Lo que yo espero de Dios y nosotros debemos de esperar de nuestro Padre Celestial como hijos amados
es lo mejor de Él y Él nos ha dejado escrito. Recuérdense que estamos aprendiendo y lo vamos a estar viendo más adelante. Pastor, pero usted está repitiendo, sí, porque es necesario, porque escucho todavía muchas personas, muchos creyentes, muchos hijos de Dios con años en Cristo Jesús diciendo las cosas incorrectamente, con una mentalidad totalmente incorrecta. Y si tenemos una enseñanza incorrecta, recuerde que son pensamientos que vamos a tener, se van a hacer fortalezas y por tanto esa fortaleza, sea negativa o positiva, la vamos a creer. Entonces se hace un sistema de creencias y recibimos lo que creemos. Por tanto, ese es el plan, el propósito que es estas enseñanzas. No es contradecir a las personas, no es, como dice un hermano, no es pelear con las personas, sino que mi llamado de enseñanza es esta. Una vez le preguntaron al profeta Kenneth Hagin que por qué él hablaba tanto de fe. Y todos los mensajes de él era fe, 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 fe. Y sabía, porque tenía incluso un instituto y era profesor de ese instituto, de otros temas. Pero y entonces le preguntaron una vez que por qué él hablaba tanto de fe. Y él dijo, bueno, porque eso es lo que me mandó Dios a hablar. Si me hubiera mandado a hablar de otra cosa, pues estaría hablando otro tema bíblico. Pero Dios me mandó a hablar de fe. Y fue una revolución tremenda lo que es la enseñanza de fe allá por los años 1970. Bueno, ese es nuestro propósito, eso es nuestro fin, enseñar la palabra de Dios. Recuérdese que Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice que Dios puso los cielos y la tierra como testigo delante de nosotros, la bendición y la maldición. Y ahora le dice, escoge, y le dice la vida. Nosotros escogemos. Esta enseñanza es para que la escuches, la analices, permita al Espíritu Santo que te revele y tú escoges creerla o no creerla, desecharla, no desecharla. Sí, te pido que por favor, antes de hacer un juicio en lo que estoy enseñando, primero escudriña, investiga con la palabra de Dios. Dice Pablo allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, examina lo que estoy dando. Y entonces, pues toma lo bueno, y creo que todo lo que predico es bueno, y pues si no te parece, hazlo a un lado. No, como dice una psicóloga, no hay problema. No hay problema. Ok, estudiamos el jueves pasado que Pablo, apóstol del Evangelio de la Gracia, y ahorita vamos a explicar un poquito más esto. Vimos que la predicación bajo la ley es una exigencia que el creyente no puede cumplir. Cristo la cumplió. El hombre, por más que quiera, no puede cumplirla. Por tanto, Gálatas dice que si fallamos en uno de los mandamientos que Dios ha dado, hemos fallado en todos los mandamientos de Dios. A ver, en Éxodo 20 nos enseña de los 10 mandamientos. Si fallamos uno, por tanto, hemos fallado en todo. Así era la ley. La ley era para revelar, señalar el pecado. La gracia es para justificarnos de ese pecado, para limpiarnos de ese pecado, para liberarnos de ese pecado. Vimos que las cargas que habla en Mateo capítulo 11 Jesús son provocadas por la ley. Léase el contexto, estudie, recuérdese que para escudriñar la palabra de Dios hay que aprender, y una de las reglas de hermenéutica es conocer lo que es el contexto inmediato y el contexto general. Vimos que Cristo nos recomienda ir a Él para aprender de Él, es decir, para no caminar con esas cargas en nuestra vida. Vimos que el yugo que habla, mi yugo es ligero, en el capítulo 11, verso 30 de Mateo, está hablando de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Nosotros somos uno. 1 Corintios 6, 17. Somos un solo ser con Cristo Jesús.
en el espíritu. En el alma, pues estamos renovando nuestra alma a través de la palabra de Dios. Estamos transformando nuestra alma a través de la renovación del entendimiento. Dice, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. A mí me enseñaron que la voluntad de Dios no era buena. Tradicionalmente me enseñaron eso. Buena, agradable, tiene gusto, nos gusta y es perfecta. Vimos que el sistema caído nació cuando Adán pecó. Y vimos o hablamos que Pablo se presenta en Gálatas capítulo 1, verso 1, como apóstol, haciendo una apologética de su ministerio, una defensa de su ministerio. Pablo fue perseguido tremendamente por su enseñanza de la gracia. Por eso, si usted está enseñando el evangelio de gracia y mucha gente te dice que eres falso profeta, que eres un hereje, que eres que estás loco, que tantas cosas que dicen que eres del diablo. Pero quiero decirte que a Pablo se lo dijeron, lo persiguieron por causa de esta. Y léase Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante, para que veas todo lo que era Pablo. Y él renunció a eso. Era un hombre extremadamente de la ley, un maestro de la ley, enseñado por uno de los mejores maestros de la ley, Gamaliel. Léalo ahí. Y él todo lo que era y todo lo que lo hizo a un lado para tener el conocimiento no de Jesús de Nazaret, sino de Jesús resucitado. Ahorita vemos eso. En Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 1, verso 1, para entrar ya en materia, lo que vamos a ver hoy. Voy paso a paso, no voy a enseñar todo Gálatas verso por verso, como hice hace muchos años, que enseñé toda la carta a los Efesios, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Pero es importante tocar estos puntos para conocer de lo que es este evangelio. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. A un Cristo resucitado. Pablo muestra aquí que le sirve a un Cristo resucitado, no el que caminó en la tierra. Como dijimos anteriormente, Pablo está aplicando la apologética en esta carta con su ministerio. Hablábamos el jueves pasado que también Pablo pasaba también defendiendo su ministerio. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, verso 1 hasta el 14. Ahora, la razón, ¿cuál era la razón? Porque otros apóstoles de los 12 comenzaron a adoctrinar a esta iglesia. Uno de ellos era Pedro. No dije que no voy a enseñar toda la carta a los Gálatas. Más adelante, con la ayuda de Dios, estaremos enseñando todo lo que es la carta a los Gálatas. Pablo dice que su apostolado no era llamado por hombres, sino por Dios. ¿Cuántos ministros o cuántas personas se han denominado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? No voy a dar este discipulado de liderazgo, pero un ministerio debe de salir aprobado, yo sé, primeramente por Dios, según Hechos 13, por la iglesia como respaldo, una iglesia. He dicho que no porque se estudia en un seminario pastorado, significa que se es pastor. No, conozco muchas personas y compañeros que estuvieron en el seminario conmigo, que no son pastores,
porque ellos estudiaron para conocimiento y para entender más la palabra de Dios, pero su llamado no es eso, su vocación no es esa. No voy a meterme ahí porque ya se me vinieron varias ideas en la cual de hablar acerca de lo que es un llamado de Dios, pero vamos a ver ahí. Ahora, el apóstol lo que significa es enviado, mensajero, embajador, no dictador como hoy en día algunos, que creen que ser apóstol es tener un reino para ellos y se hace lo que ellos dicen. Digo, yo creo en autoridades superiores, creo en estar bajo autoridad, pero la mayor que tengo es la autoridad de Cristo Jesús. Estoy bajo esa autoridad. Pero sí, en el momento que yo estoy aprendiendo de una persona, en ese momento estoy bajo la autoridad, bajo el conocimiento, bajo la palabra de esa persona. Pero se ha hecho un reino en la cual hemos visto tantas cosas que han sucedido porque ya los miembros de la iglesia ya no analizan la predicación, sino que si el pastor dice que hay que tirarse en un guindo, pues ahí vamos porque el pastor lo dijo. No, momento. Si está conforme a la palabra de Dios, lo hago. Pero si no está conforme a la palabra, y aclaro, no lo dice. Pero si no está conforme a la palabra de Dios, lo siento mucho, podrá ser quien sea, pero no voy a hacerlo. Porque yo actúo según conforme a la palabra de Dios. Jamás, nunca he dicho que el Espíritu Santo contradice la palabra, ni la palabra contradice el Espíritu Santo. Vemos tantas personas diciendo, es que el Espíritu Santo me dijo, pero ¿dónde está la base bíblica? ¿Dónde está la base bíblica para hacer lo que estás diciendo que el Espíritu Santo dijo? Pero bueno, apóstol significa un enviado, un mensajero, trae un mensaje con propósito de parte de Dios, no de una denominación, no de un hombre, no. Trae un mensaje de parte de Dios. Hay personas que escuchamos que predican y usted dice, pero ¿cuál es el mensaje que Dios me está dando? ¿Qué es lo que me está hablando? Y quiero decirte algo. Todo mensajero enviado de Dios, cuando da una palabra, en ella misma, sabemos que la palabra de la verdad es Cristo, trae una palabra de ciencia, es decir, de conocimiento, sí, de sabiduría también, pero trae una palabra de conocimiento en la cual, en todo el mensaje, usted llega a un momento y dice, wow, oye, eso es para mí. Cuando digas, eso es para mí, o te resalte esa frase, esa palabra, ese versículo, no es tan solo que es para ti, sino que Dios hablándote directamente a ti. Yo no conozco, gracias a Dios está creciendo las personas que están viendo estos videos, gracias a Dios que está creciendo y es para la gloria del Señor. Pero muchos de ellos yo no los conozco, sino todos no los conozco. Pero el Espíritu Santo sí te conoce y siempre el propósito y lo que buscamos es traerte un mensaje, aunque sea una enseñanza, una predicación e incluso un testimonio que traiga un mensaje para tu vida, para que digas, wow, Dios está hablando conmigo. Pablo no era un apóstol de los 12, como enseñan algunos. Algunos dicen que Pablo era el sustituto de Judas. No, señores. La Biblia no dice eso. Pablo no era de los 12 apóstoles. El que tomó el lugar de Judas se llamaba Matías. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 23 al 26. Estoy todavía en la introducción de lo que es el primer capítulo de Gálatas. Y señalaron a dos, los 11 apóstoles, en el aposento alto, a José llamado Barsabás
que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pastor, estoy escuchando a algunos que están diciendo: pastor, siempre creí, siempre me habían dicho que era Pablo el número 12 de los apóstoles. No, y te voy a enseñar ahora cuál es la razón. Los 12 apóstoles fueron establecidos para los judíos. Recuérdense cómo veían los judíos a los gentiles. Te puedes leerlo en Hechos capítulo 10. Cómo Dios manda un ángel a hablar con Pedro para que le venga a predicar a una familia. Y no solo a la familia, a todos. A un capitán de un ejército romano. Y Pedro dijo: no, yo no me junto con gente inmunda, porque para ellos éramos inmundos. Y ahí se puede leer todo, que el Señor le dice: no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Pero lo que voy es que los 12 apóstoles no son para los gentiles, fueron establecidos para los judíos. Tenían mentalidad judía, hablaban como judíos, estaban doctrinados como judíos. Y Cristo les dio una enseñanza de 3 años y medio y después 40 días, cuando estuvo después de resucitar. Pero Pablo fue dado a los gentiles. Por eso el cristiano o los hijos de Dios deben de establecerse en las 14 epístolas de Pablo. Por algo Dios le reveló estas cartas a Pablo para que las enseñaran. Imagínense, es lo más grande de todo lo que es el Nuevo Testamento. 14 epístolas, 14 cartas. Y nosotros debemos de guiarnos ahí, porque Dios tiene un propósito con los gentiles. Los gentiles, todo aquel que no somos judíos en la carne. Porque somos judíos, dice Pablo, en el espíritu. O sea, que nuestro fundamento apostólico es el de Pablo y nos guía a sus 14 cartas que escribió. Bueno, Romanos no la escribió él, pero sí la dictó, es de él. Aunque podemos aprender muchas cosas de los demás apóstoles, pero el que puso el fundamento de Cristo apostólicamente en los gentiles fue Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11. Traigo todo esto para que tengas un conocimiento, porque Pablo está hablando de esta manera en Gálatas, porque está defendiendo su ministerio. ¿Y es válido defender el ministerio? Sí, pero conforme a la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 10 al 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por esto Pablo dice que fue llamado por Jesucristo resucitado en el capítulo 1, verso 1. Y estuve hablando un poquito anteriormente. Pablo predica a Cristo resucitado, no al Cristo de Nazaret, y no a Jesús de Nazaret. Esto es el evangelio de la gracia. ¿Cuál? El predicar a Cristo resucitado.
A ver, Romanos 7:4, voy rapidito para poder entrar en la otra parte. Capítulo 7, verso 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, para que seáis de otro, como que de otro. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, Jesucristo, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto para Dios. Pues sí, nosotros tenemos que tener revelado es a un Cristo resucitado. A un Cristo resucitado. Y Pablo es el que enseña, muestra. Pedro, allá creo que fue en 1 Pedro que dice, Pablo dice cosas, difíciles de entender. Sí, porque es algo, un nivel mucho más alto. Está hablando de un Cristo, no del Cristo que caminó en la tierra haciendo milagros y todo eso, sino de un Cristo resucitado. No un Cristo que camina exterior de nuestras vidas, sino un Cristo que ahora vive en nosotros. Estaba orando esta mañana y se me vino un verso para que confesara, y era Romanos capítulo 8, verso 11, donde dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús, dice que ese mismo Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales, da vida a nuestro cuerpo mortal. Oye, qué tremendo. Pues sí, si llegamos a tener esa conciencia y esa revelación, hermano, va a haber unas sanidades porque nuestra sanidad proviene de adentro, no de afuera. Hermano, no estoy quitando jamás elementos, no estoy quitando, se me fue la palabra, pero bueno, exterior, médicos, medicamentos, lo que usted quiera, pero eso no sana. La sanidad proviene de Cristo, de adentro hacia afuera. Cuando enseñe sanidad, voy a enseñar estas partes que Dios nos pone. Y entonces cuando hacemos esa confesión, decretando de que de que el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, que resucitó, según Hebreo 10, resucitó a Cristo de entre los muertos, vivifica, da vida. Pues sí, qué poder más grande, qué poder más hermoso, sin límites. Qué persona más poderosa el Espíritu Santo, que sacó a Cristo de entre los muertos, desde el infierno. Ahora dice que está en nosotros dándonos vida en este cuerpo mortal. No sé, y confío, y creo, y declaro que estás entendiendo esta palabra. Tú que estás enfermo. Yo sé lo que es enfrentarse con diagnósticos de enfermedad crónicos. Pero también pararme en la palabra de Dios y creer esto que te estoy hablando. Que el que levantó a Cristo de entre los muertos vivifica nuestro cuerpo. Y hemos recibido la sanidad. Hazlo tú. Es por su llaga. Ahorita quiero entrar pronto porque vamos a entrar un poquito ahí también. Pablo está dando una analogía tomada del matrimonio. Usted si lee todo el capítulo 7 va a ver que está hablando acerca que aquel hombre con aquella mujer y este hombre es un tipo de la ley, la mujer es un tipo de nosotros y todas estas cosas. Y después dice que en el momento que él muere, la ley muere, ya nosotros estamos libres para casarnos. Los casamos con otro, que se llama el Cristo resucitado, Jesús resucitado.
El propósito de esta carta a los Gálatas en el capítulo 1, versos 6 y 7, vamos a leerlo. Entonces, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para servir un evangelio diferente. Pablo dice que solo hay un evangelio, pero quiero que entienda porque yo dije que hay un evangelio perturbador. Recuérdese que evangelio significa buenas nuevas. Lógicamente que pues viene las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. Pero evangelio lo que significa buenas nuevas. Sí, dieron buenas nuevas, pero diferente a lo que Cristo ha establecido. A ver, no que haya otro, Pablo lo dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Y eso creemos que son las personas que no están en el gremio, perdónenme le use esa palabra, en el gremio evangélico. No, ahí donde se tuerce. Ahí donde se está perturbando estas personas, a los hermanos. Como lo ha enseñado, ellos habían escuchado ya las nuevas noticias de otro evangelio. Se habían apartado. Y uno de ellos era Pedro, que incluso afectó a uno de los mentores de Pablo y ya lo estaba trayendo a lo que era el legalismo. En el capítulo 2 lo puede leer bien claro. Pablo lo confronta a Pedro. Y ese mentor era Bernabé, que fue el que fue a traer allá en el capítulo 11 de Hechos, verso 25 y 26. Pero como dice Pablo, se apartaron por causa de otros ministerios que llegaron a predicarles, como ya vimos algunos apóstoles. Lo estaban haciendo, me imagino, con muy buena intención, pero estaban mezclando el apostolado de ellos, de los 12, al apostolado de Pablo, de la gracia. Y como también hemos dicho, toda predicación que perturba no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo manifiesta paz. Quiero repasar esto. El evangelio de Jesucristo manifiesta paz. Cuando oyes el evangelio de Jesucristo, manifiesta paz en nuestra vida. Seguridad, felicidad, sanidad, prosperidad, es vida. Fácil de discernir qué me están predicando. Si no viene por esto, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿De lo que? De nuestro corazón habla la boca. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta? El evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra, son espíritu y manifiesta vida en nosotros. Manifiesta paz, gozo, amor, mansedumbre, fe, templanza. No nos trae temores ni inseguridad. Por eso yo quiero escuchar el evangelio de Jesucristo,
el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, porque eso va a manifestar, eso excita mi espíritu, salta mi espíritu de alegría, goza mi espíritu. Un conocimiento de Dios revelado a nosotros manifiesta todas estas bendiciones. Recuérdense en Salmo 103, 1, que David le dijo a su alma: alma mía, alaba a Jehová. El espíritu hablándole al alma. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso inspira a adorar, a estar alegre, a manifestar el carácter y la naturaleza y la voluntad de Dios. Y después viene diciendo cuáles son esos beneficios. Estaba hoy en la mañana, después de que oré, después me fui a caminar, lo hago todos los días. Vine y puse el televisor, estaba buscando ahí. Y vi a una persona predicando. Voy a escuchar. Y lo primero que dijo cuando encendí, puse ese canal: porque el Señor dice que a los tibios los vomitará. Eso fue un choque en mi vida, para mi espíritu. Y yo dije: Dios, ¿cómo nos falta conocimiento? Sí, eso lo está hablando en Apocalipsis. ¿Cómo nos falta de conocimiento? De aplicar cosas que se aplicaron para un lugar, para un momento y para un tipo de personas. ¿Cómo se van a sentir las personas que en este momento, entre comillas, dicen que están fríos? Y es que están fríos porque no van a la iglesia, porque no están orando como oran los que están en la iglesia, porque no están ayunando. Creo orar y ayunar, y les digo, yo acabo de salir de un ayuno. Pero el ayuno que los hago y las oraciones que yo hago es totalmente diferente a lo que la tradición me enseñó. Y yo decía: Dios, ¿cómo se debe sentir una persona? Ir a ese lugar, escuchar a esta persona. No niego ni puedo juzgar de que no sea un hombre de Dios. Lo único que el conocimiento, le falta conocimiento. Señor, aplicando esto para la gente, donde la palabra de Dios lo que me muestra es amor, misericordia, paz, fe, consuelo. Esto no trae consuelo. Decirme que porque yo no estoy haciendo tales cosas, estoy frío y el Señor me va a vomitar de la iglesia. Y la mentalidad de ellos, vomitar de la iglesia, creo, porque eso es lo que aprendí hace años atrás, les dije, años atrás, era que lo sacaba del grupo de la iglesia. Dios no está en el plan de sacar a la gente del grupo de la iglesia. Dios está en el plan de atraerlos más bien para enseñarles. Pero si es por conocimiento, iglesia es toda aquella denominación, es toda aquella persona que ha nacido de nuevo, y no es denominación. Es el que ha recibido a Cristo como Señor y ha nacido de nuevo. Entonces, si me dice que está frío y que el frío va a ser vomitado,
Eso significa que lo va a sacar de la iglesia. Eso significa que perdió la salvación. Eso significa que no hay esperanza. Dios. Perdóneme, amados hermanos. Yo me harté de ese tipo de enseñanza. No hay misericordia ni gracia en esas enseñanzas. No es evangelio. Un evangelio pervertido. Vamos a ver si entramos. Ya el tiempo se me está yendo. Recordemos que Jesucristo es más que suficiente. Todo lo que se predique para que Dios haga algo a favor de nosotros es un evangelio pervertido, perturbador. Porque no damos como decimos nosotros, comúnmente, no damos la talla. Y es que tienes que orar tanto, ayunar tanto, y como dije, ayuno y oro. Pero tienes que ayunar tanto y orar tanto para que Dios haga algo, pero ayunamos, no, pues es que te falta más. Y 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 claro, ¿cómo no va a faltar más si le estamos agregando a lo que ya Dios hizo por totalidad? Ya hizo lo que tenía que hacer. No hay nada más que hacer. Pastor, no hay nada más que hacer que creer y hacer lo que dice la fe. Pero eso lo veremos más adelante. Pero ese evangelio pervertido de que tienes que hacer, provoca a Dios a hacer algo. ¿Cómo que provoca a Dios? Mis hijos a mí nunca me provocaron para yo alimentarlos, cuidarlos, protegerlos, darles, enseñarles, disciplinarles a través del conocimiento de la palabra. No a garrote ni a castigo. Ellos no tenían que provocarme a mí, ni rogarme. Se terminó ya eso del ruego. Estás rogándole a Dios para que Dios haga algo. No. Primeramente, Dios no va a hacer nada por usted. Y ahí, pastor, ¿y ahora? Déjeme terminar la frase. Porque ya Dios hizo para usted todo en Cristo Jesús. Usted no tiene que estar rogando. Como que si fuera Cristo, o Dios Padre ahí, y está todo, y por favor, Dios mío, dame esto, por favor, el otro. Te prometo que si me das esto, dejaré de hacer otro. Mire, hermano, hasta es una mentira. Porque sucede el milagro, y usted verá que sigue lo mismo, cae en otra cosa. Porque no es por nuestros méritos. No está basada nuestra vida cristiana como hijo de Dios, como hijos de Dios. No está basada en méritos propios, sino en los méritos de Cristo Jesús. ¿Cuántos le dicen tienes que hacer esto para ser salvo y mantener la salvación? Tienes que dejar todo para ser salvo, para que entres al reino de Dios, para que te vayas al cielo. Tienes que dejar todo. Ay. Yo lo que me pregunto es si hacemos espiritualmente un examen, tomándolo desde ese punto, a todos, ninguno entraría al reino de los cielos. Ninguno iría al cielo. Porque el que no tiene, no voy a decir como decía la abuela, pero el que no tiene una cosa, por ahí tiene otra cosa. Por eso es que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Estamos hablando de Pablo, apóstol de este evangelio. Porque por gracia sois salvos. Un regalo de Dios. Me presentaron ese regalo. ¿Lo quieres, Arnoldo? Es decisión tuya. ¿Lo quieres o no lo quieres? Ese paquete. Ok. Ese. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pero ese paquete trae la bendición de Dios y Cristo es la bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por tanto, ese paquete es Cristo Jesús, que viene a mí
resucitado. Dice que me hizo salvo por medio de la fe. Lo recibí por fe. Punto. ¿Lo creíste? Lo creí. ¿Lo recibiste? Por fe lo recibí, soy salvo. ¿Qué sientes? Bueno, siento cosas bonitas ahora, pero ya mañana ya no las siento. Pero sigo siendo salvo. Es como una vez que compré un carro de la agencia, saqué un carro de la agencia. Y me dice un hermano, pastor, ¿qué se siente? Le digo, mira, los 2 días me sentí bien. Así, me sentía hasta extraño, pero muy contento. Pero a los 3 días a la semana, ya era algo normal. Y no por eso, que no sintiera esa alegría, ese gozo, no significa que no tenía el carro del año. Andaba en un carro del año. Porque nosotros nos han fundamentado en las emociones, mas no en el espíritu, no en fe. Nos casamos, wow, qué lindo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Después del año ya no me siento casado, pero estás casado. Es que no siento, pero estás casado. Sientas o no sientas, estás casado. Ok, seguimos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. No por obras, no por los méritos nuestros, no por lo que hagamos, para que nadie se gloríe. Oh, yo veo eso en las iglesias. Oh, yo ayuno 15 días, yo ayuno 3 días, yo oro 1 hora, 2 horas, 3 horas, como humillando al otro que no lo hace. Y el otro se siente incómodo. Yo no sirvo para esto. Yo no oro tanto como él. No es para vanagloriarse en la carne. Pablo dice, si los vamos a vanagloriar, que sea en el Señor. Es Cristo. Pablo lo dijo en el capítulo 15, verso 10. Mas no es por mí, es por la gracia de Dios. No es por mí, es por la gracia de Dios. Es por un regalo. Hay gente que me dice, pastor, cómo me gusta que usted predica, lo que me mandó a decir esta hermana, maestro, esta palabra de verdad, síguela predicando y todo. Oye, gloria a Dios, pero es un regalo. No es por mí. Sí, yo estudio, me preparo, investigo. Es un don. Y cuando es un don me llega a las manos las cosas. Wow. El conocimiento me conecta con alguien, con otros mentores y aprendo de ellos. No tienes que hacer nada para que Dios te bendiga. El mensaje que perturba es, tienes que hacer para que Dios te bendiga. Vengan aquí, porque si no vienen aquí a esta congregación llamada tal, no vas a ser bendecido. Mentiras. Yo soy bendecido y tú eres bendecido, hijo de Dios, porque eres de Dios. Cristo pagó el precio por usted. A ver, dice Efesios 1:3. Bendito, se me fue el tiempo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No nos va a bendecir. Dios ya no te va a bendecir. Deje de llorar, brincar, zapatear, ayunar y orar para que Dios te bendiga. No, ayune y ore para que entiendas que ya Dios te bendijo. Dice, con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales en Cristo. Lo que hacemos, aprendemos y hacemos en fe, no es para ser bendecidos, es porque somos bendecidos. Nos desarrollamos esa conciencia y nos desarrollamos en ese conocimiento y hacemos cosas porque somos, no para ser. Es porque somos ya.
Otra, y termino con esta. Tienes que hacer algo para ser sano. Primera de Pedro 2:24. No. A ver, un día de estos voy al cajero del banco a sacar un dinero. Y hay una señora pidiendo dinero, una señora mayor. Yo pasé. Y cuando estoy metiendo la tarjeta, el señor me dice, dele a ella. Y lo primero que se me vino es Génesis 12:2. Te he bendecido para que bendigas. Para que bendigas. Si soy una bendición, voy a bendecir. Por eso cuando diezmo, ofrendo, pacto, hago todo, es porque soy una bendición. Voy a bendecir. Voy a bendecir esta obra. Voy a bendecir a este pastor. Voy a bendecir a mis hijos. Voy a bendecir. Oye, qué tremendo. Está bien, Señor. Ya pasé, le di, la señora me dio todas las bendiciones y de todo. Vine para la casa. No pasó media hora cuando llegaron y me entregaron un dinero. Jamás, nunca podía pensar. Y no que me lo entregaran una vez. Es que me dijeron, te vamos a continuar dando esto por mes. No me dijeron diezmos, ofrendas, nada. No es una persona ni que se congrega. Ay, es que Dios te bendiga porque Dios... No. Porque como soy bendición, desarrollo mi conciencia de bendición, bendigo. Y como bendigo, pues Dios dice que añade, Mateo 6:33, añade para que yo siga bendiciendo. Conocimiento, hermanos. Yo quisiera pasar horas con ustedes hablándoles por el conocimiento que Dios me ha dado, por su gloria, por su gracia. ¿Pero sabe cuál es la razón? Que nunca he rehusado enseñar la palabra de Dios. Y me llega conocimiento y conocimiento. Hoy en la madrugada me desperté donde estaba predicando, estaba soñando, predicando, en un verso de Gálatas. Wow, me desperté, agarré mi libreta, porque yo en todo lado de mi casa tengo libreta y lapicero para cuando Dios me habla, pues, apunto, de que se me olvide. Y apunté el verso para estudiarlo. No lo he estudiado, ahora lo voy a estudiar. Dice, no tienes que hacer nada, solo creer. Lo que dice la palabra de Dios es, quien llevó él mismo nuestros pecados, ya no hay pecados en ti, se los llevó él, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Se da cuenta? Cuando yo sé que he muerto al pecado, ¿en qué voy a caminar? En justicia. Y por cuya herida fuisteis sanado. No es que vas a ser sanado. Fuisteis sanados. Termino rápido con esto. 2 Corintios 8:9. No tienes que hacer nada. Ya hablé de que tienes que sembrar para que Dios te bendiga. No. Siempre, porque eso es estoy bendiciendo para que se manifieste. Que se está manifestando. Pero bendecido, estoy bendecido. Puedo irme al cielo bendecido y nunca haber llegado a tener nada. Pero estoy bendecido. Otra cosa es que lo manifiesto según mi conciencia de bendición. Pero dice este pasaje para que lo estés confesando. Porque ya conocéis la gracia, el regalo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor, se hizo pobre. Sí, usted no era pobre, era rico. Jesús se hizo pobre. Entraremos después en eso. Siendo rico, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Pastor, eso es espiritual. Vea el contexto, no está hablando de espiritual, está hablando de ofrendas. Está hablando de siembra. Está hablando de dar. Pero primero que nosotros tenemos que hacer es, doy porque tengo el carácter, la voluntad. El carácter, la voluntad y la naturaleza de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Se da cuenta? Dios no dio para ser bendecido. Dios dio porque era bendecido. Amados hermanos, confío en Dios que se entienda o que me haya explicado bien de cuál es ese evangelio que perturba. Y debemos de empezar a examinar lo que estamos escuchando. Bendiciones.